A continuación, Emprender con Javier. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Emprender con Javier, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado para todas las personas que buscan emprender en el Ecuador, con la conducción del ingeniero Javier Hervas. Estoy buscándote a ti, al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma, busco quemarme en tu ardiente cuerpo y ser ceniza que se lleve el viento para encontrarme contigo en el cielo. Muy buenas tardes, amigas, amigos, qué grato tenerte aquí con nosotros en este diálogo, Damiano. Damiano, un emblema del Ecuador, porque entre los muchos canciones, libretos que tú nos has inspirado a los ecuatorianos, no solamente en lo emotivo, sino en la conexión con nuestro país. Gracias. Damiano, un cantautor y compositor ecuatoriano, y el día de hoy vamos a hablar de emprender en cultura. Y si me permites, Damiano, una parte de tu reseña sí quisiera leerla. Damiano ha sido productor musical de gran cantidad de artistas, así como eventos importantes como OTI Ecuador, OTI Internacional, Reina de Quito, Miss Ecuador, entre otros. Ha compuesto los temas de emblema de las campañas sociales más diversas, entre las que se destacan Corazones Azules de la Policía Nacional, Ecuador Sin Barreras de la Vicepresidencia de la República, la campaña nacional de alfabetización, las Olimpiadas Especiales, Ecuador Original, impulsada por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y muchísimas otras. Además, ha sido creador de los temas que han acompañado en las consecutivas clasificaciones mundialistas de la selección nacional de nuestro país. Estos temas y los que Damiano ha compuesto para resaltar la belleza, la cultura, la identidad y a la gente de Ecuador son considerados auténticos himnos en el país y en los países donde hay inmigrantes ecuatorianos. Y sin duda son himnos porque cuando uno escucha una canción tuya que nos conecta con nuestro país, se te ponen los pelos de gallina porque, claro, es la parte emotiva, la parte bonita, que la tenemos, pero que en una canción, qué lindo escucharlo. Qué grato tenerte a ti aquí con nosotros, Damiano. Igualmente. Y cuéntanos cómo comenzó Damiano, cuál es la historia de Damiano. Bueno, el nombre, ¿no es cierto? Damiano, yo me llamo Fernando Proaño, mi esposa se llama Damiana. Yo estoy casado ya 37 años con mi esposa. ¿Tu esposa italiana? Italiana, sí. Entonces, en un concurso de música había que mandar el tema con seudónimo. Entonces, un poco entre broma, un poco en serio, me puse Damiano, puse en el sobre y mandé y ganamos el concurso. Entonces, el medio que propiciaba este concurso empezó a darle durísimo al video, ¿no? Lo promocionaba todos los días y ahí salía Damiano como el intérprete. Y a raíz de eso vino el interés de las disqueras. En esa época era lindo porque las disqueras le buscaban a uno. Así que firmé con una disquera como Damiano y hice una carrera de intérprete, de cantautor de unos 4 años. Pero la verdad es que yo siempre quise ser productor musical. Así empecé y jamás me hubiera dedicado a cantar si no hubiera sido por esta circunstancia. Mi vida ha sido llena de felices casualidades, la verdad. Entonces, dejé un poco la actividad de los escenarios porque era muy demandante para mí y para mi familia y me dediqué a producir. Y tú estás haciendo música desde los 7 años. Así es. Pero ahora nos dices que realmente tu anhelo es estar en el mundo de la producción más que Me gusta más, me realizo más. Sin embargo, en la actividad artística, que es una mezcla de producir y de estar en los escenarios, porque todavía subo a los escenarios, aunque no con la frecuencia de antes, estoy cumpliendo ya 52 años de vida profesional en la música. Felicitaciones. Gracias. Tú vienes de una familia de músicos. ¿Inició con ti esta pasión por la música? Sí, yo tengo tengo varios familiares músicos, pero el tío abuelo, tío de mi papá, Segundo Luis Moreno, un gran músico, musicólogo, investigador, muy reconocido y con una gran obra aquí en el Ecuador,
somos imbabureños de Cotacachi. Entonces, yo creo que esa es la vertiente de la que yo me nutro como artista. Y en mi familia tengo también otros artistas que no se dedican necesariamente a la música, pero creo que en la música activamente, profesionalmente, por ahora soy el único. Y cuéntanos cómo emprendiste en la producción. ¿En qué momento dado estudiaste producción musical? ¿Desarrollaste tu pasión? A ver, lo que pasa es que ser artista es algo que viene instalado es un chip que viene instalado dentro de la computadora, ¿no? No eliges ser artista, naces artista, y lo más inteligente es dedicarte a eso, ¿no? Y descubrí que me gusta componer, descubrí que me gusta hacer arreglos musicales. Yo he escuchado muchísima música, eso sí, gracias a mi papá. Mi papá llevaba a la casa música de todo lado, y yo me ponía los audífonos de mi papá y escuchaba toda la hermosa música que él llevaba: jazz, clásico, boleros, música nacional, todo. Entonces a mí me entró un gusto por todo tipo de música, y eso me ayudó muchísimo en desarrollarme como productor musical. Y la materia prima es, digamos, lo que más le ayuda a uno, porque uno trabaja con emociones, ¿no es cierto? Con la ira, con la belleza, con la furia, con la alegría, la felicidad, el amor, etcétera. Todo eso son los elementos con los que uno trabaja para crear. Producir es un poco más complicado, pero ahí estamos. ¿Y cómo dirías tú, en esta diversidad que tenemos de nuestro país, que es un país pequeño, pero siendo tan pequeños somos tan diversos, ¿no? Y eso en el mundo de la música. ¿Cuántos ritmos tienes en el país, de las diferentes zonas, de las diferentes provincias? Y en la misma provincia, Imbabura, tú eres de Imbabura, tienes clima caliente, tienes los Andes, tienes tantas zonas y diversidad también cultural, ¿no? Es increíble, porque todo eso incide, como bien dices, en la música. Tenemos otros ánimos, si tú quieres. A nosotros nos alegran cosas que a lo mejor en otra zona no se alegran tanto. Claro, Humboldt lo dijo, ¿no? Esa emblemática frase, exacto, que los ecuatorianos somos gente rara, que nos alegramos con música triste, que vivimos tranquilos en medio de grandes volcanes. De alguna forma se me vino esa frase, y es verdad. Entonces, eso es lo lindo, pues la diversidad que tenemos es algo, imagínate, culturalmente hablando, somos a lo mejor uno de los países más ricos del mundo. Claro, y Humboldt también dijo, ¿no? Y viven pobres en medio de tantas riquezas. Así es. Y eso hace tu música, nos hace reconectar con esa realidad. Sí. A veces en los problemas nos distraemos y de alguna manera no la tenemos tan vigente. Pero qué lindo que es escuchar la música tuya. ¿Cómo le pones eso? ¿Y cómo los llevaste ya a esa pasión? ¿Cómo las llevas ya a un emprendimiento? A que tú ya puedas decir, yo mantengo mi familia con esto y puedo ser independiente económicamente y fundamentalmente vivo de lo que me gusta. Bueno, es posible, y de hecho es verdad lo que tú dices. Yo siempre he vivido, he provisto para mi familia. Lo que he ganado ha sido solamente produciendo música y también con la actividad en el escenario. Porque también es un negocio, es decir, nosotros estamos ligados muy cercanamente con la actividad publicitaria, ¿no es cierto? Estamos ligados con las campañas sociales que se emprenden no importa el gobierno, no importa inclusive la institución. Yo trabajo con muchas fundaciones, entonces siempre la gente quiere su himno, quiere su canción representativa, quiere hacer su evento y presentar cosas especiales, temáticas. Todo eso entra dentro de lo que yo hago, que es la parte musical, ¿no es cierto? Y hay que tener una visión amplia para satisfacer la necesidad de quien necesita o una canción o una producción musical. ¿Y qué le dirías al sector privado ecuatoriano que es primero el huevo o la gallina, ¿no? O sea, el que quiere vender un producto, de alguna manera pauta, ¿no es cierto?, para darse a conocer, pero a su vez también, si estás pautando solamente con los que ya son conocidos, qué poca oportunidad le das al que está recién iniciando. ¿Qué le dirías a esas marcas, a quienes gestionan esas marcas, para que el talento ecuatoriano de esos músicos, porque al final del día yo creo que ser humano, te gusta la cultura, algunos no tenemos el talento, otros sí, pero al final del día tienes el gusto, pero cómo lograr que ese gusto de quienes sí tienen talento puedan
vivir de eso y que el sector privado, a través de las campañas de promoción, a través de los escenarios, puedan estos talentos darse a conocer? Bueno, hay muchas formas. Empiezo con una. Lamentablemente, yo tengo una muy mala memoria y a veces los detalles se me escapan, pero ahora mismo hay un incentivo importante dentro de los impuestos que paga una empresa si tú patrocinas a un evento artístico. Tú recibes el año siguiente en el impuesto de la renta un descuento muy importante, más bien dicho, una bonificación. No quiero decir la cifra, la tengo aquí, pero a lo mejor me voy a equivocar, por eso no la digo, pero es bueno que averigüen eso, porque eso es un gran incentivo, porque a las empresas privadas les va a interesar apoyar a la cultura, apoyar el emprendimiento artístico, porque van a ser recompensados en sus impuestos, que a veces es lo que más les duele, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. De ahí, la música debe estar presente en todo, pienso yo, ¿no? Fíjate ahora que están en campaña política, ¿no es cierto? Ahí están a la cola pidiendo su canción. Yo tengo que... Pero tristemente muchos están utilizando canciones del exterior. Correcto. Sí, eso ahí está venía mal. esa pregunta, ¿cómo lograr que nosotros los ecuatorianos apoyemos el talento nuestro para ayudarlo a salir adelante y luego se internacionalice? Mira Colombia, cómo, claro, arrancan local, pero luego ya se hacen globales. Bueno, qué bueno que hayas tocado ese tema. En esta semana mismo he recibido 2 pedidos de trabajo de una empresa privada y de un político que quieren que replique una canción que ya existe cambiándole la letra. Entonces yo no hago eso y les explico que por qué no lo hago. Primero porque está mal, ¿no es cierto? Pero además está prohibido. Es decir, eso es sancionable, ¿no es cierto? Hay una sociedad de autores y compositores ecuatorianos que vela por los derechos de los artistas. Entonces tenemos que incentivar a lo original, al Ecuador original. Es más, hay una gran campaña que se llama Ecuador Original, en donde tenemos que crear, ¿no es cierto? Y somos suficientemente capaces para hacer una canción, para impulsar cualquier marca, ¿no? Y lo hemos hecho, no solo yo, hay mucha gente que hace lo mismo que yo. Impulsamos la producción, impulsamos la cultura, impulsamos campañas sociales importantes, campañas de salud, de educación, etcétera, a través de la música. De hecho, así se debe impulsar, de la música original. Eso es lo que se debe hacer. Claro, y ahí en la reseña mencionábamos Olimpiadas Especiales, Miss Ecuador, pero también algo que es a nivel nacional, el fútbol. Claro, Cada vez que vamos al mundial son tus canciones las que se le apasionan a poder estar acompañando a la selección. Sí, bueno, he tenido esa suerte de que algún día, en el 2002, cuando ni siquiera estábamos clasificados todavía a Japón, Corea, hice una canción y le llamé a un amigo periodista y dije, hice una canción, la canción la hice para el Bolillo Gómez, que sufrió un atentado. Entonces la noticia era el Bolillo Gómez. O sea, tú lo hiciste no por un pedido, sino porque te nació. Sí, y de hecho todas las canciones que he hecho a la selección han sido colaboración, no han sido cobradas, nadie me ha contratado. ¿Nunca cobraste por esas canciones? Las canciones, yo tengo un rubro, me gusta llamarle así, que se llaman las canciones sociales. Cuando una fundación, por ejemplo, no sé, una fundación que trabaja para personas con desventaja en la salud o intelectual, o cualquier tema que involucre la inclusión o la discapacidad, etcétera, a mí me piden canciones y yo no puedo cobrar por eso, porque me parece que es mi aporte y mi agradecimiento también, porque yo he recibido mucho. Agradecerte como ecuatoriano. Sí, de hecho no lo sabía. Sí. Y una gran cantidad de canciones que he hecho han sido con ese espíritu. Yo me siento muy bien haciendo eso. La del fútbol también entra en el tema social, porque no es acolitar, digamos, apoyar solamente al equipo o al deporte como tal, sino al aficionado, porque al final del día la esperanza que le da el fútbol, hay que reconocerlo, ¿no? El fútbol es un motor enorme para muchas cosas, especialmente para la estima del ecuatoriano, que tanto lo necesita, para la unión. Entonces esas canciones han querido ser eso, una colaboración para que nos unamos, para que seamos conscientes del país hermoso que tenemos,
para ilusionarnos, para soñar y para saber lo que hemos dicho en una canción en especial. No es frase mía, es una frase popular. Sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá. Claro, qué lindo. Y Damiano, ¿qué te gustaría que suceda en nuestro país para que quien hoy en día inicia, o sea, lo que tú ya hiciste, puedas tener, que sea no tan complicado, no tan complejo? ¿Qué debería acompañar a ese talento y ese deseo de innovar en cultura para que ojalá muchas más innovaciones despeguen más rápido? La gran deuda que tiene el Estado con el país es esa, la cultura. Es decir, no le paramos a la cultura la bola que debemos pararle. La cultura es fundamento, es la que sostiene todo, ¿no? Si tú tienes una buena raíz y eres consciente de esa raíz, tienes la identidad bien puesta dentro de ti, el amor a tu país, a tu ciudad, a tu barrio, el país va a funcionar mejor en todos los sentidos. Pero si es que no hacemos eso, la cultura es algo que está muy descuidado en este país y muy politizado además. Entonces ahí es donde se complican las cosas. Sin embargo, se puede emprender en lo que yo hago, música, ¿no? Hablo de lo que yo hago. Hay amigos míos que me llaman y me dicen: ven, no seas malito, mi hijo, si quiere ser músico, háblale, convéncele que no se haga músico. Le digo: para, no le traigas porque va a salir más enamorado de hacer voy a envenenar. Lo que le gusta. ¿Cómo se te ocurre? Y cuando vienen los jóvenes a preguntarme, etcétera, dale, loco, sí, porque en la música hay muchas ramificaciones que tú puedes explorar aquí en el país. Aquí puedes vivir muy bien. En el Ecuador sí, es complicado. Como es complicado hacerse médico o ingeniero o lo que sea, no es que sea diferente, ¿no? A lo mejor sí debes especializarte en algo, la producción musical, ¿no es cierto? Porque la producción musical es algo con lo que todos los emprendimientos, todos los negocios cuentan. Todo el mundo necesita música. Claro, y tú hablaste de cultura, y cultura es comportamiento, y ahí viene esa identidad, ¿no? Claro. Cuando tú le quieres a tu ciudad, tú la cuidas, te comportas, y eso, así como de alguna manera las cosas negativas se pueden replicar en un cierto momento, las cosas positivas se replican y tienen más trascendencia, porque lo negativo lo puedes cambiar. Lo positivo, una vez que ya lo implantas, es mucho más difícil perderlo cuando ya hay esa identidad, esa conexión, y la música te hace eso. Sí, además no confundamos la cultura con ser ilustrado, ¿no es cierto? Con saberte todas las capitales de los países del mundo, con haberte leído todos los libros. Eso es ilustración, eso es ilustrarte, ¿no es cierto? Eso es algo opcional, que puede estar dentro de tu cultura, pero la cultura es demostrarlo en la calle, sin tirar la basura, cediendo el paso, la cortesía. Ahora salir a la calle en un auto es realmente una aventura extrema, ¿no es cierto? Porque no tenemos estos valores culturales, que es pensar y ceder el paso y pasar de a uno en las intersecciones. Esas cosas, en eso se deberían emprender las campañas políticas. O tal vez los tenemos y no los dejamos ver, porque los mismos ecuatorianos que aquí en nuestro país, de repente, en el tráfico, no mostramos esa cultura solidaria, pero vamos a España, vamos a Estados Unidos, somos ciudadanos modelos, o sea que al final del día hay, pero ¿cómo logramos que surja, ¿no? Y ahí vienen las emociones y ahí viene la música. Bueno, primero los ejemplos, ¿no? Es decir, yo he tratado de, no quiero decirlo, no quiero que suene lo que no es, pero he tratado de ser un ejemplo, bueno, para mis hijos entonces, ¿no es cierto? He tratado de ser un ejemplo para los jóvenes que me conocen. Yo creo que nosotros en este momento no estamos teniendo buenos ejemplos desde la política, por ejemplo, ¿no es cierto? Y la gente se descorazona, se desinteresa, y además, como está un poco difícil también la vida, la gente lo que quiere es trabajo y se descuida de otras cosas, ¿no? Cuando lo correcto, lo que te decía antes, es en el momento que nosotros empezamos a reenamorarnos de nuestro país, que es facilito, vamos a abrir muchas puertas. Lo que tú mencionabas de otros países, en Europa, por ejemplo, la cultura está tan bien arraigada que todo funciona bien, porque
uno hace que funcione bien las cosas porque tiene eso ya en la cabeza. Y no es que no haya problemas, pero funciona, porque los Claro. problemas se lo superan, no nos quedamos estancados. Entonces, sí, un jalón de orejas para que entiendan que la cultura debe ser la base, el cimiento de la construcción de todo el país. Así debería ser. Y bueno, ojalá lo puedan ver, porque este sí es como un grito, un reclamo, ¿no es cierto? Desde los que hacemos, yo no voy a ser tan vanidoso en decir que yo hago cultura, yo hago música. Pero lo estás haciendo al final del día, porque sí. El tema, y todos de alguna manera, y tú hablaste del ejemplo, ¿no? Todos estamos haciendo un ejemplo, que ese ejemplo sea positivo. Claro, a eso tenemos que llegar, exactamente. Claro. Y cuando, en este emprender, cuando decides ya explorar en la parte, llámalo emprendimiento, llámalo empresa, de producir. Cuéntanos cuáles fueron las dificultades en ese momento. Hoy en día tú puedes ver para atrás y dices, valió la pena, pero me imagino que en ese momento muchas dudas se deben haber cruzado. ¿Cómo las fuiste superando y cuáles tuviste que en este momento recuerdas? A ver, yo recuerdo un antes y un después, es la dolarización, ¿no es cierto? Eso nos puso al nivel de otros países, por ejemplo, en los precios que podíamos cobrar. Aquí producir algo era carísimo versus lo que podía sacarle a esa producción. O sea, la dolarización como gestor cultural, como productor, para ti, claro, es como muy positivo. Porque tú podías, por ejemplo, después de la dolarización, nosotros pudimos emparejar los precios a otros países, número uno. Dos, podíamos adquirir equipo y tecnología que era imposible adquirir antes, porque era imposible, los presupuestos eran altísimos. Después de eso ya era más fácil equiparte, ¿no? Y ponerte un estudio decente para atender a la gente. Yo te digo, ese es mi caso. A mí la dolarización me ayudó mucho porque ya pues pudimos acceder a un montón de cosas que antes no accedíamos. Yo recuerdo eso. Y también recuerdo, o más bien dicho, reconozco que el tema de la selección a mí me dio un impulso enorme, ¿no? Es decir, yo hice el primer tema de la selección, Ecuador sí se puede, que voló inexplicablemente, y entonces a raíz de eso, bueno, ese fue un ejemplo, ¿ves? La gente se dio cuenta de lo importante que es una canción bandera para todo, y empezaron todas las empresas, todas las instituciones a querer su canción bandera, y eso es lo que a mí me impulsó. ¿Y qué mensaje nos puedes dejar, Damiano? ¿Qué mensaje nos puedes dejar a quienes nos están viendo? Y en cualquier área, no solamente en la musical, cultural, pero en cualquier área quieren emprender, tú ya lo hiciste. ¿Qué mensaje nos puedes dejar? Bueno, que por más difíciles que sean los tiempos, no te rindas. Prepárate, es decir, no podemos ser productos de la casualidad, tenemos que prepararnos, prepárate. Hay un campo enorme ahí afuera para todos. Este es un país riquísimo en todos los sentidos, especialmente en el cultural, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aprovechar la riqueza que tenemos para sacar a este país adelante. Es muy triste que estemos en este momento en un hoyo, ¿no es cierto? Inexplicable. En un país como el nuestro estar así es imposible. Entonces todos nosotros tenemos que, desde donde estemos, sacar adelante a nuestro querido Ecuador. Sin duda, y pedirte que cerremos con una estrofa de Ecuador ecuatoriano. Claro que sí. Dice así: yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador. Ecuador ecuatoriano, con un solo corazón. Eres mi alma ecuatoriana, soy tu sangre y tu color. Somos dos enamorados, tú mi tierra, yo tu flor. Yo soy ecuatoriano. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! Emprendamos, vale la pena. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Emprender con Javier, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado para todas las personas que buscan emprender en el Ecuador, con la conducción del ingeniero Javier Hervas.